Mi hermana hizo pedazos mi pasaporte y lo tiró por el inodoro para obligarme a hacer de niñera, arruinando mi viaje de graduación a Italia. Ella sonrió con sarcasmo, no hay viaje. Tu trabajo es quedarte en casa con mi hijo. Mamá la respaldó, exacto. Deberías quedarte. Toda la familia se rió. No dije nada. En silencio, tomé mi bolso y salí. Esa descarga del inodoro marcó el comienzo de su caída. Me llamo Ava Monroe. Tengo 23 años y la semana pasada mi familia me demostró exactamente lo que valgo para ellos. Acababa de terminar de hacer la maleta para mi viaje de graduación a Italia, ese para el que había estado ahorrando todo el año, cuando todo explotó por un pequeño libro con mi foto. Estaba de pie en el pasillo, abriendo y cerrando mi pasaporte, pensando en el helado en Roma y en las noches tardías paseando por Venecia, cuando mi hermana salió del baño y me bloqueó el paso. Antes de que pudiera siquiera preguntar qué estaba haciendo, me arrebató el pasaporte de la mano. Lo partió por la mitad, volvió al baño y dejó caer los trozos en el inodoro como si fueran correo basura. Luego se giró, me miró directamente a los ojos y con una lenta y pequeña sonrisa sarcástica, dijo, no hay viaje. Tu trabajo es quedarte en casa con mi hijo. Desde el final del pasillo, mi madre ni siquiera se molestó en venir a ver qué pasaba. Simplemente gritó, como si estuviera de acuerdo con el pronóstico del tiempo, exacto. Deberías quedarte. La familia es lo primero. Oí un par de risas desde la sala de estar. Como si a todos les pareciera divertidísimo. Como si destruir mi pasaporte y meses de planificación fuera una gran broma. Me quedé allí, sobre el frío azulejo, con la maleta a medio cerrar en mi habitación. Mi vuelo a Italia ya pagado, dándome cuenta de que para ellos, yo no era una mujer adulta que acababa de graduarse. Era la niñera gratuita que intentaba escapar. No lloré y no rogué. Vi cómo mi pasaporte desaparecía con una descarga, tomé mi mochila y salí de esa casa sin decir una palabra. Pensaron que eso significaba que habían ganado. No tenían ni idea de que ese fue el momento en que todo empezó a desmoronarse para ellos. No para mí. Si alguna vez te han dicho que tires tus sueños por la familia, querrás saber cómo termina esto. Para entender cómo llegamos a ese inodoro y esa descarga, tienes que saber cómo era mi vida antes de que Italia fuera siquiera una idea. Soy la hermana menor, la que volvió a casa, a nuestra casa en Chicago, mientras terminaba mis estudios. A la que todos llaman cuando algo va mal. Mi hermana Megan es 6 años mayor que yo, está casada y tiene un hijo de 4 años llamado Oliver, a quien todos llaman Ollie. Cuando lo tuvo, pensé que solo estaba ayudando aquí y allá un par de tardes para que ella pudiera dormir la siesta o hacer recados. Luego, el aquí y allá se convirtió lentamente en todos los fines de semana, todas las noches de cita, todas las emergencias de última hora en las que, de alguna manera, yo siempre era la única solución. Megan aparecía en la puerta ya vestida para cenar. Me metía la mochila de Ollie en los brazos y decía cosas como, de todos modos estás en casa. No es gran cosa. Ya sabes lo cansada que estoy. Si mencionaba que tenía que entregar un trabajo o un examen por la mañana, ponía los ojos en blanco y me decía, las hermanas se ayudan. ¿Crees que la maternidad es fácil? Mi madre, Linda, trabaja de noche como enfermera, y mi padre, Rob, solía conducir camiones y ahora trabaja como despachador, así que la mayor parte del tiempo estaban fuera o agotados. Era más fácil para ellos dejar que yo me encargara, y se convencieron a sí mismos de que no me importaba. El monitor de bebé en mi habitación, el bolso de los pañales en nuestro pasillo, los dibujos animados siempre sonando de fondo, todo se volvió normal, como parte de los muebles. Me perdí cenas de cumpleaños con amigos, falté a grupos de estudio y cancelé citas porque, en el último minuto, Megan me enviaba un mensaje de texto, surgió algo. ¿Puedes cuidarlo, por favor? Te la deberé. Un par de meses antes de la graduación, después de que hubo un robo en nuestra cuadra, mi padre instaló un sistema de cámaras de seguridad barato en la casa por si acaso y me dio acceso a la aplicación en mi teléfono, bromeando con que podría espiar al perro mientras estaba en clase. En ese momento, sentí que era otra pequeña pieza de control que realmente no poseía. Luego llegó la graduación. Crucé el escenario, estreché manos. Me tomé las fotos con mi toga y birrete mientras mi amigo gritaba mi nombre desde las gradas. Después de la ceremonia,
Todos terminamos en una pequeña cafetería en Brigleyville donde solíamos estudiar para los exámenes. Y por primera vez en mucho tiempo, la conversación no fue sobre plazos o horarios para cuidar niños. Mi amiga Tessa dijo que tenía miedo de que una vez que empezáramos nuestros trabajos, nunca volveríamos a tener un verdadero descanso. Jordan bromeó diciendo que necesitábamos un último gran recuerdo antes de quedarnos atrapados en oficinas y rutinas. La palabra simplemente salió de mi boca sin planearlo, Italia. La dije y todos se quedaron en silencio por un segundo. Les conté cómo siempre había soñado con ver Roma, Venecia, los acantilados de Cinque Terre, como mi abuela me había dejado algo de dinero para la graduación y que había estado ahorrando todo lo de mí. Trabajo a tiempo parcial. En lugar de reírse, se inclinaron. Nos sentamos allí durante horas con nuestros portátiles, buscando vuelos y airms, dividiendo costos, dándonos cuenta de que si éramos cuidadosos con el dinero, realmente podríamos hacerlo. Para cuando se puso el sol, nuestros vuelos a Roma estaban reservados para julio, y teníamos un pequeño apartamento reservado cerca de una calle empedrada que ni siquiera podía pronunciar. Por primera vez en años, planeé algo que era solo mío. Sin horarios de siesta, sin mensajes de última hora, sin culpa. Durante todo el camino a casa en el tren, mi teléfono vibraba con mensajes del chat grupal sobre pasta, lugares para fotos y atuendos. Entré en casa de mis padres esa noche con mi birrete todavía en la mano y esta nueva y frágil idea de libertad, en mi pecho, lista para contarle a mi familia la buena noticia. Sinceramente, pensé que se alegrarían por mí. No tenía idea de que una simple frase sobre un viaje a Italia encendería la mecha de todo lo que vino después. La noche que les conté lo de Italia se suponía que era una celebración. Mi padre había encendido la parrilla en el patio trasero. Mi madre había puesto platos de papel, ensalada y todas las cosas habituales, y Megan y su esposo Ethan aparecieron con Ollie rebotando en su cadera, ya pegajoso por cualquier bocadillo que hubiera comido en el coche. Yo todavía estaba eufórica por la graduación, la cafetería y el correo de confirmación del vuelo en mi bandeja de entrada. Comimos hamburguesas y maíz en la mazorca. Mi padre hizo un brindis cursi sobre lo orgulloso que estaba de que sus dos hijas hubieran tenido éxito a su manera, y por un rato, casi se sintió normal. Cuando volvimos adentro a la mesa del comedor para el pastel, mi madre preparó su teléfono para grabar, queriendo más vídeos para Facebook. Recuerdo haber pensado que era un poco exagerado, pero no dije nada. Cuando todos se acomodaron, mi padre preguntó, «¿Entonces, qué sigue para ti, pequeña?» Ese era mi momento. Respiré hondo y sonreí. De hecho, dije, me voy a Italia este verano. Roma, luego Venecia, y luego por la costa. Hubo una fracción de segundo de silencio en la que pude ver a Ethan parecer impresionado. Las cejas de mi padre se levantaron. La sonrisa de mi madre se congeló un poco. Entonces, la silla de Megan raspó contra el suelo. Italia, repitió como si fuera una mala palabra. Cuando le dije las fechas, todavía sin atar cabos, todavía pensando que diría algo como, «Eso es increíble. Te lo mereces». En cambio, su rostro se tensó. «Estás bromeando», dijo. «Recuerdas que es cuando Ethan y yo vamos a Florida, ¿verdad? Se supone que debes estar aquí con Ollie». La palabra «se supone» me golpeó como una bofetada. Nadie me había preguntado realmente. Simplemente lo habían decidido. Negué con la cabeza. «No lo sabía», dije. «Acabamos de reservar todo hoy. He estado ahorrando durante meses. Pensé que te alegrarías por mí». Megan se rió, pero no había nada divertido en ello. «Feliz de que abandones a tu familia para ir a beber vino en Europa mientras nosotros estamos atrapados buscando quien cuide al niño», dijo. «Planeamos este viaje, Ava. El matrimonio necesita tiempo a solas. Puedes ir a Italia otro año». Se me revolvió el estómago. Traté de mantener la voz firme. «Literalmente he reorganizado mi vida para cuidar de Ollie durante años», dije. «He cancelado citas, me he quedado despierta toda la noche terminando trabajos porque lo dejaste a última hora. No voy a cancelar esto. Por una vez, esto es sobre mí». Mi madre dejó el tenedor y se cruzó de brazos. «Ese tono», dijo en voz baja. «Así no se habla cuando tu hermana te pide ayuda. La familia es lo primero».
Vives aquí. No pagas alquiler. Lo menos que puedes hacer es apoyar a tu hermana cuando te necesita. Sentí que se me calentaba la cara. Quería decir que quedarme allí no era exactamente gratis, que el precio siempre había sido estar disponible cada vez que Megan chasqueaba los dedos, pero las palabras se atascaron en mi garganta. Megan se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes. Estás siendo egoísta, dijo. ¿Crees que es fácil criar a un hijo y trabajar a tiempo completo? Nosotros no podemos simplemente escaparnos a Italia. Eres joven. Tendrás mucho tiempo para viajar. Ahora mismo, tu sobrino te necesita. Ethan se movió en su asiento, claramente incómodo, pero no intervino. Mi padre miraba su plato como si pudiera salvarlo de elegir un bando. Respiré hondo y me obligué a no ceder como solía hacer. No voy a ir, repetí. Voy a ir. Ya he pagado. Mis amigos ya han pagado. Tendrás que encontrar otra solución esta vez. La habitación se quedó en silencio. El único sonido era Ollie tarareando para sí mismo, arrastrando un coche de juguete por la mesa. La mandíbula de mi madre se tensó. Si abandonas a tu familia por unas vacaciones, no esperes que todos sigan desviviéndose por ti, dijo. Me pareció casi divertido escuchar eso cuando yo era la que se había desvivido durante años. No lo dije en voz alta. Solo dije, aún así, voy a ir. Y me levanté para recoger mi plato porque mis manos necesitaban algo que hacer. Durante las siguientes 2 semanas, la casa se sintió diferente. Megan dejó de enviarme mensajes pidiendo ayuda. No hubo visita sorpresa, ni demandas de última hora. Mi madre estaba fría y educada. Mi padre se quedaba más tarde en el trabajo. Y cada vez que entraba en una habitación, la conversación parecía morir a media frase. Uno pensaría que habría sido un alivio no tener que cuidar de Ollie todo el tiempo. Pero no lo fue. Se sentía como el aire antes de una tormenta, pesado y expectante. Me dije a mí misma que solo estaban enfadados, que se les pasaría, que una vez que estuviera en un avión a Roma, se darían cuenta de que iba en serio con mi propia vida. Mirando hacia atrás, debería haber sabido que Megan no era del tipo que acepta un no por respuesta. Dejó de pedírmelo con palabras. Ya estaba pensando en cómo quitarme la elección por completo. El día antes de mi vuelo a Roma comenzó casi aburrido, lo cual es curioso cuando pienso en cómo terminó. Trabajé un turno corto en la cafetería cerca del campus, preparando capuchinos para gente que no tenía ni idea de que estaba a punto de salir del país por primera vez en mi vida. Mis amigos seguían enviando enlaces de comida callejera italiana y TikToks de gente montando en góndolas. Y cada vez que mi teléfono vibraba en el bolsillo de mi delantal, sentía una pequeña chispa en el pecho. Después del trabajo, tomé el tren a casa, mirando mi reflejo en la ventana, tratando de imaginarme como alguien que realmente se sube a aviones y va a lugares, en lugar de alguien que siempre se queda atrás. Cuando entré en casa, mi madre estaba en la mesa de la cocina pagando facturas. Mi padre estaba en la sala de estar, medio dormido frente al televisor, y el pasillo olía a detergente para la ropa. Se sentía lo suficientemente normal como para relajarme. Dije hola, le dije a mi madre que iba a terminar de hacer la maleta y me dirigí por el pasillo a mi habitación. Mi maleta estaba abierta sobre la cama, la ropa doblada tan ordenadamente como pude, cargadores y adaptadores en un bolsillo lateral. Revisé mi correo electrónico de nuevo para asegurarme de que mi vuelo seguía a tiempo. Luego busqué en el cajón superior de mi escritorio la pequeña bolsa con cremallera donde guardaba mi pasaporte. La abrí, toqué la cubierta azul marino, y por un segundo, me quedé allí sonriendo para mis adentros. Fui al baño a coger una pasta de dientes de tamaño de viaje y la metí en mi neceser. Podía verme en el espejo, con el pelo recogido, ojeras bajo los ojos por semanas de trabajo, exámenes finales y drama familiar, pero mi sonrisa se veía diferente. Parecía alguien que podría realmente salir de allí. Ni siquiera oí a Megan venir por el pasillo. Un segundo, estaba abriendo el pasaporte por mi foto, al siguiente. Su mano pasó por encima de mi hombro y me lo arrancó de los dedos. Me di la vuelta. ¿Qué estás haciendo?, pregunté, ya tratando de recuperarlo. Lo mantuvo justo fuera de mi alcance, con los ojos planos y fríos. Asegurándome de que recuerdes tu lugar, dijo.
Y antes de que mi cerebro pudiera reaccionar, dobló el pasaporte. Lo partió por la mitad con un sonido agudo y feo, y dejó caer los trozos en la taza del inodoro detrás de ella. Se me revolvió el estómago. Megan, dije, dando un paso adelante. Pero ella solo me miró durante un largo segundo. Y luego apretó la palanca de la descarga con un empujón lento y deliberado. El agua rugió, el papel se arremolinó y mi futuro dio vueltas junto con él. No hay viaje, dijo en voz baja, con esa misma pequeña sonrisa sarcástica asomando en su boca. Tu trabajo es quedarte en casa con mi hijo. Oí la voz de mi madre desde el pasillo sin siquiera ver su cara. ¿Exacto? Deberías quedarte. La familia es lo primero. En algún lugar detrás de ella, desde la sala de estar, hubo una oleada de risas. Como si alguien hubiera contado un chiste que me había perdido. Como si mi vida entera no estuviera simplemente yéndose por el desagüe. Por un segundo, no pude moverme. Vi la pequeña cámara de seguridad que mi padre había instalado al final del pasillo parpadeando con su diminuta luz roja, pero sentí que estaba viendo el desastre de otra persona, no el mío. Pensé en las noches tardías en la cafetería, el dinero de la graduación que mi abuela me había dejado, la forma en que mis amigos se habían iluminado cuando dije la palabra Italia. Pensé en cada vez que le había dicho que sí a Megan, cada vez que me habían dicho que eso es lo que hacía una buena familia. Mis manos temblaban, pero mi voz era tranquila cuando finalmente hablé. Sabes que esa no es tu decisión, dije. Megan puso los ojos en blanco. Madure, Ava. Vives aquí. No pagas alquiler. Nunca ibas a abandonar tus responsabilidades. Ahora no tienes que fingir. La miré, a mi madre de pie detrás de ella con los brazos cruzados, al débil reflejo de mí misma en el espejo del baño. Luego me di la vuelta, pasé junto a ellas por el pasillo hasta mi habitación. Tomé mi mochila, metí mi portátil, cargador, un par de cambios de ropa y mi cartera dentro. Mi maleta estaba abierta sobre la cama con atuendos cuidadosamente doblados que quizás nunca usaría en Italia, pero la dejé allí. Cuando volví a pasar por la sala de estar, mi padre levantó la vista, confundido. ¿A dónde vas?, preguntó. Fuera, dije. Solo fuera. Megan resopló. No vas a ninguna parte sin pasaporte, gritó detrás de mí. No respondí. Salí al porche, sentí el aire de la tarde en mi cara y cerré la puerta detrás de mí. No tenía un plan. Solo sabía que no me quedaría en esa casa ni un segundo más. Lo que no me di cuenta en ese momento fue que la misma pequeña cámara que mi padre había instalado, por si acaso, lo había grabado todo, y que lo que habían usado para encerrarme estaba a punto de convertirse en lo que finalmente me liberaría. No llegué muy lejos antes de que el shock se desvaneciera y la ira se apoderara de mí. Para cuando llegué a la parada del autobús al final de nuestra calle, mis manos todavía temblaban, pero mi cerebro finalmente había comenzado a atar cabos. Llamé a mi amiga Tessa. En cuanto escuchó mi voz, dijo, ¿qué pasó? Se lo conté todo de una sola vez. Desde la pelea en la cena hasta mi hermana rompiendo mi pasaporte y tirándolo por el inodoro. Hubo una pausa. Luego dijo, Ava, eso no es solo algo horrible. Es ilegal. Vienes aquí ahora mismo. Me envió su dirección de nuevo por si acaso, y tomé el autobús a través de la ciudad con mi mochila en el regazo, reviviendo la sonrisa sarcástica de mi hermana, la voz de mi madre, la cara confundida de mi padre. En el apartamento de Tessa, me puso una taza de té en la mano y me hizo sentar en su sofá mientras lo repasaba todo de nuevo, esta vez más despacio. Cuando mencioné la pequeña luz roja de la cámara del pasillo, me detuvo. Espera, ¿tienen cámaras de seguridad en la casa? Puedes acceder a ellas, ¿verdad? Parpadeé. Sí, mi padre me dio la aplicación cuando las instaló. ¿Por qué? Tessa me miró como si le acabara de dar la respuesta. Porque tu hermana no solo arruinó tu viaje. Destruyó un documento federal a propósito. No te tragas eso. Llamas a la policía. La palabra policía me revolvió el estómago. Donde yo crecí, solo los llamabas cuando algo estaba en llamas o sangrando. E incluso entonces, alguien intentaba disuadirte en nombre de mantener la paz. Pero entonces oí la voz de mi hermana en mi cabeza. Ese casual madura, vives aquí, como si fuera de su propiedad.
Y algo dentro de mí se endureció. Abrí la aplicación y retrocedí en la grabación hasta la hora en que había llegado a casa. Estaba todo allí, granulado, pero claro. Yo caminando por el pasillo, ella siguiéndome, la puerta del baño, ella sosteniendo el pasaporte y rompiéndolo. La descarga. Verlo desde fuera hizo que me doliera el pecho de nuevo, pero también hizo algo más. Lo hizo innegable. No fue un malentendido ni un accidente. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Tessa se sentó a mi lado y puso su mano sobre la mía cuando marqué el número de no emergencia. Les di mi nombre, la dirección de mis padres y le dije a la operadora que mi pasaporte había sido destruido intencionadamente, por un miembro de la familia, y que había imágenes de seguridad de todo el asunto. La operadora hizo algunas preguntas básicas y luego dijo que enviarían a un oficial para tomar un informe. Escuchar esas palabras se sintió irreal, como si esto le estuviera pasando a un personaje de la televisión, no a mí. A la tarde siguiente, volví a casa de mis padres con un oficial uniformado de pie en el porche a mi lado. Mi padre abrió la puerta, con los ojos muy abiertos, secándose las manos en un paño de cocina. «Ava, ¿qué demonios está pasando?» El oficial se presentó, explicó por qué estaba allí y preguntó si podíamos entrar para ver las imágenes. Mi madre apareció en el pasillo, con la cara pálida al ver la insignia. Mi hermana bajó las escaleras un minuto después, con el pelo en un moño desordenado, mallas y una sudadera grande, y se quedó helada al vernos al oficial y a mí. «¿Qué es esto?», exigió. «¿Un truco dramático porque estás enfadada?» No respondí. Simplemente abrí la aplicación y le entregué mi teléfono al oficial. Vimos el vídeo juntos en un pesado silencio, la vista de gran angular del pasillo mostrando cada paso, cada gesto. Cuando el sonido de la descarga del inodoro llenó la sala de estar, mi padre cerró los ojos como si alguien lo hubiera golpeado. El oficial me hizo algunas preguntas más y luego se dirigió a mi hermana. «Señora, ¿niega que es usted destruyendo el pasaporte de su hermana?» Ella balbuceó algo sobre que era una broma, sobre no darse cuenta de lo serio que era, sobre que yo dejaba cosas donde su hijo podía cogerlas. Pero las imágenes no la respaldaban. El oficial mantuvo un tono plano. «De cualquier manera, señora, esto es destrucción de la propiedad y, en este caso, de un documento gubernamental. Se tiene que presentar un informe. Puede haber cargos y multas. Recibirá más notificaciones». Me entregó una tarjeta con un número de caso e instrucciones sobre cómo usar el informe para solicitar un pasaporte de reemplazo. Cuando se fue, el cierre de la puerta principal sonó más fuerte de lo habitual. Nadie habló durante un largo momento. Entonces mi padre se aclaró la garganta. «A la sala de estar», dijo. «Ahora». 10 minutos después, estábamos todos sentados alrededor de una mesa en un restaurante barato del centro, de esos con cabinas de vinilo agrietado y café quemado. Mi padre había insistido en que no tuviéramos esta conversación en casa. Quizás porque no confiaba en no gritar. Quizás porque no quería que los vecinos lo oyeran. Ethan se había reunido con nosotros allí directamente desde el trabajo, todavía con su camisa de botones, claramente confundido y tenso. Mi padre puso las manos planas sobre la mesa, miró directamente a mi hermana y dijo: «He visto ese vídeo 3 veces. ¿Tienes algo que decir en tu defensa?» Ella se cruzó de brazos, con los ojos brillantes pero desafiantes. «Estaba estresada», dijo. «No pretendía que llegara tan lejos». Ella dejó el pasaporte a la vista. «Solo quería que entendiera que no puede abandonar sus responsabilidades. He trabajado toda mi vida para ayudar a esta familia y ahora se cree mejor que nosotros porque se va a Italia». Mi madre se quedó callada, mirando su servilleta. Ethan la miró a ella, a mí y a mi padre. «Responsabilidades», repitió mi padre. «Tu responsabilidad es tu hijo, tu trabajo, tu matrimonio, no toda la vida de tu hermana. Destruir su pasaporte y meter a la policía en esto. Eso no es estrés. Es egoísmo». La voz de mi hermana se elevó. «¿Y qué? ¿Ella se va a Europa mientras nosotros nos las arreglamos para cuidar al niño y yo soy la egoísta? Vive en tu casa gratis. No paga nada. Le debe a esta familia». Finalmente hablé. Mi voz era baja.
Te debo 4 años de cuidar niños a última hora. Clases perdidas, planes cancelados, dije. Y me lo pagaste tirando por el inodoro lo primero real que he hecho por mí misma. Ni siquiera preguntaste. Simplemente lo decidiste. Ethan tragó saliva, con los ojos fijos en su esposa. Destruiste su pasaporte, dijo en voz baja. A propósito. No me lo dijiste. Su rostro se arrugó un poco, pero siguió insistiendo. No pensé que se lo tomarían tan en serio, dijo. No pensé que llegaría tan lejos. Es solo un pasaporte. Puede conseguir otro. Mi padre negó con la cabeza. ¿Con qué dinero?, preguntó. Usó sus ahorros para este viaje. Tu madre y yo te hemos estado enviando $2,000 al mes para ayudarte con la hipoteca y la guardería. ¿Recuerdas de dónde viene ese dinero? Ella frunció el ceño. De vosotros, dijo. Para el bebé. Mi padre se reclinó, pareciendo de repente más viejo. Del mismo fondo que se suponía que ayudaría a mis 2 hijas a empezar en la vida, dijo. De los mismos turnos extra que me mantuvieron en la carretera cuando Ava era una niña. Y acabo de ver cómo tirabas el futuro de tu hermana por el inodoro porque no podías soportar que te dijeran que no. La mesa se quedó en silencio. Luego respiró hondo y dijo, se acaba hoy. Ella parpadeó. ¿Qué cosa? El dinero, dijo él. El apoyo, los 2,000 al mes, se acabó. No vamos a pagar tus facturas mientras saboteas a tu propia familia. Mi madre levantó la vista, pero él levantó una mano. No, basta. Los actos tienen consecuencias. La boca de mi hermana se abrió y se cerró. No puedes simplemente cortarnos el grifo, dijo. Tenemos una casa. Tenemos guardería. Tenemos. Mi padre la interrumpió. Tienes un trabajo. ¿O lo tenías? La última vez que comprobé, tienes un marido. No eres una adolescente indefensa. Elegiste hacer lo que hiciste. Ahora puedes elegir arreglarlo. En cuanto a ese dinero, se volvió hacia mí, ahora irá a Ava, al menos durante el próximo año. Va a necesitar un nuevo pasaporte, nuevas fechas de vuelo y un lugar para vivir que no esté lleno de gente que cree que es de su propiedad. Lo miré, atónita. Papá, empecé, pero él negó con la cabeza. Sin discusiones. Tú no pediste esto. No llamaste a la policía por un capricho. Hiciste lo único que podías hacer cuando tu propia familia te acorraló. Déjame hacer algo bien por una vez. Mi hermana finalmente empezó a llorar. El sonido era agudo y feo en el pequeño restaurante. La estás eligiendo a ella por encima de mí, dijo. Después de todo lo que he hecho, después de darte un nieto, después de... La voz de mi padre era tranquila pero final. Estoy eligiendo lo que es correcto, dijo. Y lo correcto no es recompensarte por tirar el futuro de tu hermana por el inodoro. Por primera vez en mucho tiempo, sentí algo más que culpa sentada en esa mesa. Pequeño y frágil, pero real. Se sintió un poco como justicia. Las consecuencias no llegaron todas de una vez. Vinieron en oleadas durante las siguientes semanas, cada una un poco más pesada que la anterior. El día después del restaurante, mi padre me llevó al juzgado para que pudiera obtener una copia certificada del informe policial. Nos sentamos en sillas de plástico duro mientras un empleado sellaba papeles y los deslizaba por el mostrador. Ver mi nombre junto a palabras como víctima y pasaporte dañado se sentía extraño, pero también era la prueba de que lo que había sucedido en ese baño era real y estaba mal, sin importar cómo intentaran venderlo. Con el informe en la mano, concerté una cita en la agencia de pasaportes del centro. El servicio acelerado no era barato, y el empleado me advirtió que aún podría tardar algunas semanas, pero al menos había un camino a seguir. En el tren de vuelta a casa, mi padre miraba por la ventana una ciudad por la que había conducido 1000 veces en un camión y finalmente dijo, debería haber intervenido antes. Dejé pasar las cosas porque estaba cansado, porque era más fácil, y lo siento. No supe qué decir, así que solo asentí. Esa misma semana, mi hermana recibió su primera notificación oficial por correo sobre los cargos y las multas. Llamó a mi padre presa del pánico, llorando sobre cómo iba a arruinar su historial,
como podría aparecer en las verificaciones de antecedentes. Solo escuché su lado de la llamada, pero su voz se mantuvo firme. Tú hiciste esto, dijo. No podemos hacerlo desaparecer. Necesitas conseguir un abogado y resolverlo. Unos días después, llegó la siguiente ola. Su empresa realizaba verificaciones de antecedentes periódicas para las personas en puestos de dirección, y el nuevo incidente apareció rápidamente. Recursos Humanos la llamó a una reunión. Ethan me contó más tarde que ella trató de presentarlo como un malentendido familiar que se había exagerado. Pero destrucción de un documento gubernamental e informe policial no son palabras que se puedan maquillar. Le dieron una opción que no era realmente una opción: renunciar discretamente ahora o ser despedida cuando el proceso interno terminara. Llegó a casa con una caja de cartón con decoraciones de oficina y una expresión en su rostro que nunca había visto antes, frágil y vacía. Perder los $2000 al mes de mis padres ya los había dejado al límite. Perder su salario además de eso fue como quitar el mantel de debajo de una vajilla completa. La hipoteca, la guardería, el pago del coche, los honorarios legales. Todo seguía igual mientras los ingresos se reducían. Ethan aceptó horas extras y proyectos secundarios, pero hay un límite para lo que una persona puede hacer. Se podía sentir la tensión en su forma de hablar, frases más cortas, silencios más largos. Una noche, apareció solo en casa de mis padres. Yo estaba en la mesa de la cocina con mi portátil rellenando solicitudes de empleo cuando llamó a la puerta trasera. ¿Podemos hablar?, preguntó. Le hice café porque es lo que hago cuando no sé qué más hacer. Y nos sentamos uno frente al otro en la misma mesa donde mi madre una vez me había sermoneado sobre que la familia es lo primero. No sabía que le hizo eso a tu pasaporte, dijo finalmente. Si lo hubiera sabido, no habría dejado que llegara tan lejos. Le creí, pero eso no borraba los años en que yo fui la niñera gratuita mientras él miraba para otro lado. Se lo dije, tan suavemente como pude. Él asintió. Lo sé, dijo. Eso es culpa mía. Debería haber intervenido antes, también. Pero esto, la policía, los cargos, perder su trabajo. Es como si hubiera redoblado cada mal hábito que ha tenido. Le he pedido que vaya a terapia, que se disculpe, que asuma una responsabilidad real, y ella sigue diciendo: si no hubieras llamado a la policía, nada de esto habría pasado. Parecía agotado. No sé si puedo hacer esto para siempre, dijo. No sé si puedo criar a Ollie con alguien que piensa que destruir la vida de su propia hermana es aceptable siempre que le facilite las cosas. Un mes después, se mudó a un pequeño apartamento más cerca de su oficina. Empezaron una separación de prueba. Oliver dividía su tiempo entre ellos, arrastrando su dinosaurio de peluche de un lado a otro en una pequeña mochila. Demasiado joven para entender la custodia, solo sabiendo que a veces papá no estaba allí por la noche. Mientras su vida se resquebrajaba, la mía comenzaba a tomar forma en silencio. La primera transferencia de $2000 llegó a mi cuenta el viernes después del restaurante. Mi padre me envió una captura de pantalla con un simple: recuerda, esto es un reinicio, no un regalo. Úsalo para salir, para avanzar. Hice exactamente eso. Di un depósito para un pequeño estudio en Lincoln Park. Nada lujoso, solo una habitación limpia con una ventana que daba a un árbol, y suficiente espacio para una cama, un escritorio y un sofá de segunda mano. La primera noche, dormí allí en un colchón de aire, escuchando el tráfico distante en lugar de los dibujos animados de mi sobrino. Me sentí más sola y más libre que nunca. Durante el día, enviaba muestras de mi portafolio a todas las agencias que pudieran necesitar una redactora publicitaria junior. Unas semanas después, una agencia de tamaño medio en el Loop me envió un correo electrónico. Les gustaba mi trabajo. Querían una entrevista. Me puse la única chaqueta que tenía. Tomé el tren al centro y me senté en una sala de conferencias con paredes de cristal hablando sobre la voz de la marca y la narración de historias mientras todo el lío con mi familia zumbaba en el fondo de mi mente como estática. 2 días después, me ofrecieron el trabajo. No era glamuroso ni un gran sueldo, pero era mío, con mi nombre en la firma del correo electrónico, no ligado al horario de nadie más. Cuando mi nuevo pasaporte finalmente llegó, me quedé en mi pequeño estudio sosteniéndolo durante un minuto entero antes de abrirlo, medio convencida de que desaparecería si parpadeaba.
Dentro estaba mi foto, mi nombre, la prueba de que, sin importar lo que mi hermana hubiera intentado hacer, no había borrado mi futuro. Tomé una foto y la envié a nuestro chat grupal de Italia. Las respuestas llegaron rápidamente, llenas de mayúsculas y emojis. Ya habíamos decidido posponer el viaje unos meses para darme tiempo a arreglar todo. Ahora se sentía real de nuevo. En casa de mis padres, las cosas también cambiaron. Mi madre empezó a llamar más, con la voz más suave de lo que había estado en mucho tiempo. La primera vez que vino a ver mi nuevo apartamento, se quedó en la puerta con una bolsa de la compra llena de productos de limpieza y aperitivos, como una disculpa. No digo que tuviera razón, dijo, dejándolos. Sé que no la tenía. Solo pensaba en lo cansada que estaba tu hermana, en lo difícil que es ser madre, y se me olvidó que tú también te estabas ahogando. No la dejé libre de culpa, pero le dije cómo me sentía al oír que les debía mi vida porque dormía bajo su techo. Como la familia es lo primero, había empezado a sonar menos a amor y más a una amenaza. Realmente escuchó y no se defendió. Debería haberte protegido, dijo en voz baja, no haberme unido. Escuchar eso no borró lo que había hecho, pero fue un comienzo. Mi hermana se mantuvo alejada. A veces su nombre aparecía en mi teléfono con una llamada perdida o un mensaje de texto que decía, «¿Podemos hablar?» o «Nunca quise que esto se pusiera tan mal». La mayoría de las veces lo dejaba estar. Cuando respondía, era breve. Le dije que esperaba que estuviera recibiendo ayuda, que Oji no merecía crecer viendo a la gente usar el amor como una herramienta de presión, y que no estaba lista para sentarme frente a ella y fingir que todo estaba bien solo porque compartíamos sangre. Los actos tienen consecuencias. Ella estaba viviendo las suyas, y por una vez, las consecuencias que yo estaba viviendo se sentían más como elecciones. A medida que el verano se convertía en otoño, mis días se llenaron de nuevas rutinas. Mañanas en el tren hacia el loop, garabateando eslóganes en un cuaderno. Pausas para comer en el parque con compañeros de trabajo que me conocían como Ava, la redactora publicitaria. No como Ava, la niñera incorporada. Tardes en mi estudio cocinando pasta barata y mirando fotos de Roma, Venecia y Cinque Terre, contando los días hasta que las viera en la vida real. Cuando mi teléfono vibraba, no siempre era alguien que necesitaba algo. A veces eran solo amigos o mi padre preguntando si había comido. El caos que mi hermana desató tratando de mantenerme atrapada había derribado las paredes de la caja en la que me había metido. Quería asegurarse de que no pudiera irme. Al final, ella fue la que quedó atrapada en casa, enfrentándose a la vida que había construido, y yo fui la que finalmente estaba aprendiendo lo que se sentía al moverse. 3 meses después, estaba haciendo cola en Oare con mi nuevo pasaporte en la mano y una mochila a la espalda. Y por primera vez desde que todo esto empezó, no había nada que nadie pudiera hacer para detenerme. Tessa me saludó desde la cola de facturación. Jordan ya lo estaba grabando todo con su teléfono. Y Malik y Priya discutían sobre quién se iba a dormir primero en el avión. Cuando el agente selló mi pasaporte y me lo devolvió, se sintió como una especie de victoria silenciosa. Nada dramático, solo un simple golpe que decía, realmente te vas. El vuelo a Roma fue un torbellino de malas películas de avión y emoción nerviosa. Cuando finalmente salimos al húmedo aire italiano y escuché a la gente hablar un idioma que no entendía, mi pecho se oprimió de una buena manera. Comimos pasta en pequeños restaurantes donde los menús no tenían traducciones al inglés. Nos perdimos por calles estrechas en Venecia hasta que nos topamos con un canal iluminado como una postal. Y caminamos por los acantilados de Cinque Terre con el mar extendido debajo de nosotros como si fuera infinito. Hubo momentos en los que me sorprendía buscando mi teléfono por costumbre, esperando un mensaje de Megan preguntando si podía cuidar a Oji o de mi madre pidiéndome que reorganizara mis planes. Los mensajes que realmente veía eran fotos de mi sobrino en el parque enviadas por mi padre y selfies borrosos de mis compañeros de trabajo en Chicago riéndose de alguna broma interna en la oficina. Nadie intentaba hacerme sentir culpable para que volviera a casa antes. Nadie me decía que era egoísta por estar allí. Una tarde, sentada en un escalón de piedra en Roma comiendo un helado que se derretía por mi muñeca, Tessa me dio un codazo. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó. Pensé en ese baño, en el sonido del papel rasgándose. La voz de mi madre diciendo, la familia es lo primero, como una orden en lugar de un consuelo. Pensé en las noches en mi estudio, tranquilas, solitarias y mías.
Pensé en Ollie, que no había pedido nada de esto, y en Megan, que finalmente estaba teniendo que valerse por sí misma. Negué con la cabeza. Me arrepiento de no haber dicho que no antes, dije. Eso es todo. Cuando volví a Chicago, la ciudad se sentía diferente, aunque nada había cambiado realmente. Mi estudio seguía siendo pequeño, mi trabajo seguía siendo exigente, mi cuenta bancaria estaba lejos de ser impresionante. Pero subí las escaleras hasta mi casa con una maleta llena de ropa sucia y un teléfono lleno de fotos. Y no sentí que estaba volviendo a escondidas a la vida de otra persona. Sentí que estaba volviendo a la mía. Mi madre vino a cenar unos días después y escuchó mis historias con una especie de orgullo silencioso que esta vez no tenía condiciones. Mi padre pidió ver el sello del pasaporte y bromeó sobre que quizás algún día él también se subiría a un avión. Megan me envió una foto de Ollie sosteniendo un dibujo a lápiz de un avión con mi nombre garabateado encima. Te echa de menos, escribió. Miré la pantalla durante mucho tiempo antes de responder. Yo también le echo de menos, dije. Estoy dispuesta a verlo. Pero no volveré a ser tu niñera incorporada. Si vamos a tener una relación, tiene que ser una en la que respetes mis límites. Hubo una larga pausa, luego una simple respuesta. Lo sé, escribió. Estoy trabajando en ello. No sé exactamente cómo será nuestra relación en 5 o 10 años. Quizás reconstruyamos algo más sano. Quizás siempre mantengamos un poco de distancia. Lo que sí sé es esto, la familia no es un pase libre para destrozarte. Amar a alguien no significa dejar que te use. Y ser pariente de alguien no le da derecho a tirar tu futuro por el inodoro y llamarlo sacrificio. A veces, lo más amoroso que puedes hacer por ti mismo, y por ellos, es decir no y decirlo en serio. Si estás escuchando esto y te han dicho que elegir tu propia vida te hace egoísta, escúchame bien. Tienes permitido tener sueños que no giren en torno a la comodidad de los demás. Tienes permitido establecer límites y mantenerlos, incluso cuando eso enfade a la gente. Y si la única forma en que alguien sabe cómo mantenerte cerca es cortándote las alas, quizás lo más valiente que puedes hacer es dar un paso atrás, reconstruirte y aprender a volar de todos modos.